Me llamo Doña Remedios y tengo 78 años cumplidos. Esta casa donde estoy sentada la levantó mi difunto esposo Aurelio con sus propias manos, tabla por tabla, adobe por adobe. Era joven entonces. Tenía fuerzas y ganas de hacer un hogar de verdad. Aquí mismo, en este piso de tierra que he barrido miles de veces, criamos a nuestros 3 hijos. Ramón, el mayor, que ahora vive en la capital. Esperanza, mi única mujer, que se casó y se fue para el otro lado del río. Y Julián, el más pequeño, que se me fue al norte hace ya como 15 años. La casa no ha cambiado mucho desde entonces. Las paredes siguen siendo las mismas, de adobe y cal, medio descarapeladas por las lluvias. El techo es de lámina, y cuando llueve fuerte hace tanto ruido que parece que se va a caer encima de uno. Pero aguanta, como aguantamos todos. En la pared de la sala tengo colgado un retrato viejo, de esos que tomaban antes en el pueblo, donde estoy yo con mi vestido de flores azules, el mismo que me puse para casarme, y tengo en brazos a Julián cuando era bebé. Se ve borroso ya, pero me gusta mirarlo porque ahí estoy joven, con el pelo negro y la sonrisa completa, no como ahora que ya se me cayeron algunos dientes. Aurelio murió hace ya 12 años. Se nos fue de repente, mientras arreglaba la cerca del traspatio. Lo encontré tirado entre las matas de chile, con las manos todavía sucias de tierra. El doctor del pueblo dijo que fue el corazón, que ya estaba muy cansado. Yo me quedé sola aquí, con mis gallinas, mi radio viejo, y las memorias que se van apilando como la ropa limpia que nadie viene a recoger. Los primeros años después de que se murió mi esposo, mis hijos venían seguido. Ramón llegaba los domingos con su esposa y los niños. Esperanza mandaba razones con los vecinos y a veces se aparecía por aquí con dulces para mí. Y Julián, ay, mi Julián, ese sí que me escribía cartas desde allá lejos, me mandaba dinero y me prometía que iba a regresar pronto para llevarme con él. Aguánteme, mamá, me decía en las cartas, que ya mero junto lo suficiente para que esté usted bien. Pero ya sabe uno cómo es esto de la vida. Los hijos crecen, hacen su vida, y uno se va quedando como un mueble viejo que ya no sirve pero que tampoco se puede tirar. No los culpo, así tiene que ser. Pero duele. Duele como cuando se le mete a uno una espina en el pie y camina días con ella adentro, sintiendo la punzada a cada paso. La casa se me fue haciendo grande, muy grande para una sola persona. De noche se oyen ruidos raros, como si alguien caminara por el corredor, o como si alguien moviera las sillas de la cocina. A veces me levanto pensando que llegó alguno de mis hijos, pero no, solo es el viento que se mete por las rendijas y mueve las cosas. Me acostumbré a dormir con el radio prendido, bajito, para no sentir tanto el silencio. Mis nietos eran mi alegría más grande, la razón por la que yo me levantaba cada mañana con ganas. Ramón tenía 2, Carlitos, de 8 años, y la pequeña Lupita, de 5. Esperanza me dio otros 2, los gemelos Ricardo y Roberto, que ya andaban por los 10 años. 4 nietos que llenaban esta casa de risas y travesuras cada vez que venían a visitarme. Carlitos era el más platicador. Ese niño me contaba todo lo que pasaba en la escuela, me hacía preguntas de todo. Abuela, ¿por qué el gallo canta tan temprano? ¿Por qué las gallinas no vuelan como los otros pájaros? ¿Usted conoció a los dinosaurios? Y yo me reía con sus ocurrencias. Le contestaba lo que sabía y lo que no sabía me lo inventaba, porque uno a esa edad no quiere decepcionar a los niños. Lupita era más callada, pero se pegaba a mí como chicle en el pelo. Siempre andaba atrás de mí, por toda la casa. Cuando yo iba a darles maíz a las gallinas, ella me seguía. Cuando yo me sentaba a desgranar frijoles, ella se sentaba a mi lado con sus manitas pequeñas, tratando de ayudar. Le gustaba que le peinara el pelo. Se quedaba quietecita mientras yo le hacía trenzas y le contaba cuentos de cuando yo era niña. Los gemelos de Esperanza eran más traviesos. Esos 2 no paraban quietos ni un minuto. Se subían a los árboles, correteaban a las gallinas, se metían al arroyo que pasa atrás de la casa aunque estuviera frío. Una vez se me perdieron como 2 horas, y yo ya me estaba volviendo loca buscándolos, gritando sus nombres por toda la ladera. Los encontré dormidos debajo del aguacate grande, abrazaditos como 2 cachorros. Me dio tanta ternura verlos así, que no tuve corazón para regañarlos.
Cada vez que venían, yo me esmeraba en hacerles de comer. Les preparaba tortillas calientitas, recién bajadas del comal, y chocolate caliente en la olla de barro que me regaló mi mamá cuando me casé. Esa olla es especial, le da un sabor diferente al chocolate, como a tierra buena y canela. Los niños se sentaban alrededor de la mesa de madera, con sus caritas sucias de tierra y chocolate, y me pedían que les contara cuentos. Yo les contaba historias de antes, de cuando aquí había más agua y más árboles, de cuando pasaba el tren por el pueblo y todos salíamos a verlo. Les contaba del fantasma de Doña Crescencia, que dicen que se aparece en el cementerio los viernes en la noche. Les contaba de la vez que llovió tanto que el río se metió hasta la casa y tuvimos que dormir en el techo. Ellos me escuchaban con los ojos bien abiertos, como si mis palabras fueran caramelos que se estuvieran saboreando. «Abuelita», me decía el más pequeño, Carlitos, «cuéntame otra vez cuando llovía tanto que el río se metía en la casa». Y yo le contaba una vez más, con los mismos detalles, porque a los niños les gusta oír las mismas historias una y otra vez, como si cada vez fuera la primera. Después de comer, jugaban en el patio. Se inventaban que eran vaqueros, que eran soldados, que eran exploradores. Usaban los costales de frijol como caballos, las ramas secas como pistolas, y corrían entre las gallinas gritando y riéndose. Yo los veía desde la mecedora, tejiendo o desgranando maíz, y me sentía la mujer más rica del mundo. Los domingos eran mis días favoritos porque casi siempre venía Ramón con su familia. Llegaban como a las 11 de la mañana, cuando ya había pasado el frío y el sol empezaba a calentar. Yo los veía venir desde lejos, por el caminito que baja de la carretera, y me daba tanta alegría que se me olvidaban todos los dolores de la espalda y las rodillas. Marta, la esposa de Ramón, era una mujer buena, trabajadora, pero siempre se veía como cansada, como si cargara el mundo en los hombros. Al principio, cuando recién se casaron, me trataba con mucho cariño, me ayudaba a hacer de comer, me platicaba de sus cosas, me preguntaba cómo me sentía de salud, pero con los años se fue poniendo más distante, más callada, más, no sé cómo decirlo, como si yo fuera un problema que tenía que resolver. Los niños se bajaban del carro corriendo y gritando, «¡Abuela! ¡Abuela!», y se me venían encima como si yo fuera un dulce gigante. Me abrazaban tan fuerte que a veces me faltaba el aire, pero era una falta de aire bonita, de esas que a uno no le importa tener. Ramón me saludaba con un beso en la frente y me preguntaba cómo había pasado la semana, si me había hecho falta algo, si estaba tomando las pastillas que me había dado el doctor. Yo siempre tenía lista la comida para cuando llegaran. Mole con pollo, arroz rojo, frijoles de la olla, tortillas hechas a mano. Me levantaba desde las 5 de la mañana para tener todo listo, porque quería que se sintieran bien recibidos, que supieran que aquí siempre iban a tener un plato de comida caliente y una casa limpia. Marta se ofrecía a ayudarme, pero yo le decía que no, que ella era la visita, que se sentara a descansar. La verdad es que me gustaba hacer todo yo sola. Me hacía sentir útil, necesaria. Mientras yo andaba de acá para allá sirviendo la comida, ellos platicaban en la mesa. Ramón le contaba a su esposa de cuando él era niño, de las travesuras que hacía con sus hermanos, de cómo su papá lo llevaba a trabajar al campo desde los 8 años. «¿Te acuerdas, mamá?», me decía Ramón, «de aquella vez que me trepé al árbol de guayabas y se me rompió la rama? Caí en el lodo y llegué a la casa todo embarrado». Y yo me reía recordando, porque sí me acordaba muy bien. Llegó llorando, con la rodilla raspada y toda la ropa sucia. Su papá lo regañó, pero yo lo curé con hierbas y le di un dulce para que se le quitara el berrinche. Después de comer, los hombres se sentaban en el corredor a platicar mientras las mujeres recogíamos los trastes. Marta me ayudaba a lavar los platos en la tina grande que tengo en el patio, porque aquí no hay agua entubada, solo la que acarreamos del pozo. Hablábamos de los niños, de la escuela, de los gastos de la casa. Ella se quejaba de que todo estaba muy caro, de que el sueldo de Ramón ya no alcanzaba para nada, de que tenían que buscar una casa más grande porque ya se les había quedado chica la que tenían. «Es que los niños están creciendo mucho»,
me decía mientras secaba un plato. Y Ramón dice que tal vez tenga que buscar otro trabajo, algo que le pague mejor. Pero está difícil, doña Remedios. Está muy difícil conseguir trabajo bueno. El cambio empezó sin que yo me diera cuenta, como cuando empieza a llover y uno al principio no se moja, pero después ya está empapado sin saber cuándo pasó. Las visitas se fueron haciendo menos frecuentes. En lugar de venir cada domingo, Ramón venía cada 15 días, después cada mes, y las veces que venía se quedaba menos tiempo. «Es que tengo mucho trabajo, mamá», me decía cuando yo le preguntaba por qué ya no venía tan seguido. «Ahora trabajo también los sábados, y los domingos Marta tiene sus cosas que hacer, tiene que lavar la ropa, limpiar la casa. Usted ya sabe cómo es eso». Yo le decía que sí, que entendía, pero por dentro sentía como si me estuvieran arrancando pedacitos del corazón. Los niños también venían menos, y cuando venían se quedaban menos tiempo. Ya no jugaban tanto en el patio, ya no me pedían que les contara cuentos. Se sentaban a ver la televisión en el cuarto donde tengo el televisor viejo que me regaló Julián antes de irse al norte, o se ponían con unos aparatitos que tenían en las manos, tocando la pantalla con los dedos. «Abuela, ¿tiene internet?», me preguntó una vez Carlitos, y yo no supe qué contestarle porque ni siquiera sabía qué era eso. Marta me explicó que era como una red donde podían hablar con gente de otros lugares, pero yo no entendí bien. «Aquí no hay esas cosas, mijo», le dije a Carlitos. «Pero si quieres podemos ir a ver las gallinas o te puedo enseñar a hacer tortillas». Pero ya no le interesaba. Se quedó sentado en la silla, viendo su aparatito, y yo me fui a la cocina a hacerle un chocolate, aunque ya no me lo pidió como antes. Marta también cambió. Ya no me platicaba tanto, ya no me preguntaba cómo estaba de salud. Se quedaba callada durante la comida. Contestaba solo lo necesario cuando yo le hacía preguntas, y siempre se veía como preocupada, como si estuviera pensando en otras cosas. Una vez la oí hablando en voz baja con Ramón en el corredor, cuando ellos pensaban que yo no escuchaba. «Ya no puede vivir sola», le decía Marta. El otro día, cuando hablé con ella por teléfono, me dijo 3 veces lo mismo, como si no se acordara de que ya me lo había dicho. «Y la casa está muy descuidada, ¿no la viste? Las gallinas se le metieron a la cocina, hay telarañas por todos lados, y huele raro». «Pero está bien, Marta», le contestó Ramón. «Solo está vieja. Es normal que se le olviden las cosas a veces. Y la casa siempre ha olido así. Es por la humedad». «No, Ramón. Te digo que no está bien. ¿Y si le pasa algo aquí sola? ¿Quién se va a dar cuenta? El vecino más cercano está a medio kilómetro. Deberíamos traérnosla con nosotros o buscarle un lugar donde esté mejor cuidada». Yo me quedé pegada a la pared, oyendo cada palabra como si fueran puñales que me estuvieran enterrando en el pecho. ¿No estaba bien? ¿Qué tenía de malo que a veces se me olvidaran las cosas? ¿Quién no se olvida de algo de vez en cuando? Y mi casa no olía raro. Olía a años de vida, a comida cocinada en el fogón, a tierra mojada, a memorias guardadas en cada rincón. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada en mi cama, mirando las vigas del techo, pensando en lo que había oído. ¿De verdad estaba tan mal? ¿De verdad necesitaba que alguien me cuidara como si fuera una niña? Todo cambió el día que Marta me llevó a su casa, allá en el pueblo. Yo pensé que era una visita normal, como las pocas veces que me habían invitado a quedarme con ellos. Ramón vino por mí en la mañana, muy temprano, y me dijo que Marta quería que fuera a pasar unos días con ellos, que los niños querían estar conmigo. «Traiga algunas cosas, mamá», me dijo. Ropa para varios días y sus pastillas. Yo empaqué mi maletín viejo, el mismo que usé cuando fui al hospital a que naciera Lupita, y me llevé mi vestido bueno, el que uso para ir a misa, y mi chal de lana por si hacía frío. El camino al pueblo se me hizo raro porque había muchas casas nuevas que yo no conocía, tiendas que antes no estaban, calles pavimentadas donde antes había puro monte. «¿Cuándo hicieron esa tienda tan grande?», le pregunté a Ramón, señalando una construcción enorme con letreros de colores. «Hace como 2 años, mamá. ¿No se acuerda que le platiqué?». No me acordaba, pero no dije nada. A lo mejor sí me había platicado y se me olvidó. Uno a esta edad empieza a olvidar cosas. Es normal.
La casa de Ramón era pequeña pero bonita, con piso de cemento y paredes pintadas de amarillo claro. Tenía agua entubada, luz eléctrica y hasta un baño adentro. No como mi casa donde tengo que salir al patio para hacer mis necesidades. Marta me recibió en la puerta, pero no como otras veces. No me sonrió, no me abrazó, solo me dijo, «Pásele, doña Remedios», y se hizo a un lado para que entrara. Los niños estaban viendo televisión y apenas me voltearon a ver cuando llegué. «Saluden a su abuela», les dijo Marta. Y ellos se pararon de mala gana a darme un beso rápido en la mejilla, como si fuera un deber que tenían que cumplir. Marta me llevó a la cocina y me sirvió café en una taza despostillada, no en las tazas buenas que usaba cuando yo venía de visita antes. El café estaba frío, como si lo hubiera hecho desde la mañana y ya fuera de tardecita. Yo me lo tomé sin decir nada, porque una no se puede quejar cuando está en casa ajena. «Doña Remedios», me dijo Marta sin mirarme a los ojos, moviéndose de acá para allá como si estuviera muy ocupada. «Creo que ya no está bien que viva sola allá en la casa. Los niños se confunden cuando van, y Ramón está muy preocupado por usted». Yo sentí como si me hubieran tirado agua helada en el pecho. ¿Confundirse? ¿Por qué se van a confundir los niños? Yo los trato igual que siempre. Es que, bueno, a veces dice cosas que no son ciertas, o se olvida de cosas importantes. La semana pasada le preguntó a Carlitos si ya había llegado de la escuela, y el niño había llegado 2 horas antes. Y otra vez le preguntó por su papá de Ramón, como si no supiera que ya murió. No supe qué contestar. Era cierto que a veces se me confundían las cosas, que a veces pensaba que mi esposo todavía estaba vivo y me daba cuenta hasta que veía la foto de él en la pared. Pero no era nada malo, solo eran momentos, como cuando uno se despierta y por un segundo no sabe dónde está. «Los niños no entienden eso», siguió diciendo Marta, «y se asustan. Carlitos me preguntó si usted estaba enferma de la cabeza, y yo no supe qué decirle. Me quedé callada, abrazando mi bolso, el mismo que guardo desde hace años, y donde tengo la última carta que me escribió Julián cuando se fue al norte. Era una carta doblada tantas veces que ya se estaba rompiendo en los dobleces, pero no me importaba, porque ahí estaban sus palabras, sus promesas de regresar, su amor de hijo que se fue pero que no me olvida. Sentí como si todo el aire de la cocina se hubiera acabado, como si las paredes se me estuvieran cayendo encima. No estaba loca, solo era vieja. Solo tenía la memoria cansada, como quien tiene las rodillas cansadas o la vista cansada. ¿Por qué eso era tan malo? Esa noche me quedé en el cuarto de los niños, en una cama pequeña que me prestaron. Los niños se fueron a dormir al cuarto de sus papás, como si yo fuera una extraña que había llegado a quitarles su lugar. Me acosté con la ropa puesta, abrazando mi bolso, escuchando los ruidos de una casa que no era la mía. Se oían carros pasando por la calle, voces de vecinos, la televisión de la casa de al lado. No como en mi casa, donde por las noches solo se oye el viento entre los árboles, el canto de los grillos, y a veces el aullido lejano de algún perro. Aquí todo era diferente, todo olía diferente, hasta el aire sabía diferente. No pude dormir. Me quedé pensando en mis gallinas, que estarían esperando que les diera su maíz en la mañana. Pensé en mi radio viejo, que se quedó prendido porque se me olvidó apagarlo. Pensé en las plantas de chile que había sembrado atrás de la casa, que se iban a secar si no las regaba. En la mañana, Marta me dio desayuno sin hablarme mucho. Los niños se fueron a la escuela corriendo, sin despedirse de mí. Ramón se fue al trabajo muy temprano, antes de que yo me levantara. Me quedé sola con Marta, que andaba haciendo cosas de la casa como si yo no estuviera ahí. «¿Cuándo me van a llevar de regreso?», le pregunté después del mediodía. «Ay, doña Remedios», me contestó sin dejar de barrer. «Es que Ramón anda muy ocupado. Tal vez el fin de semana». Pero el fin de semana llegó y se fue, y nadie me dijo nada de regresarme a mi casa. Yo les ayudaba en lo que podía. Barría el patio, lavaba algunos trastes, trataba de ser útil para no sentirme como una carga. Pero Marta siempre encontraba algo mal en lo que yo hacía. «No, doña Remedios, así no se barren las esquinas», me decía, quitándome la escoba de las manos. «Déjelo, yo lo hago». Los trastes se lavan primero con agua fría para que no se pegue la grasa,
me decía cuando yo trataba de ayudarle con los platos. Mejor siéntese a descansar. Una semana después, Ramón me llevó de regreso a mi casa, pero solo para que recogiera más ropa. Va a estar mejor con nosotros, mamá, me dijo mientras yo guardaba mis vestidos en el maletín. Aquí está muy sola, y si le pasa algo, nadie se va a dar cuenta. Yo no quería irme, pero tampoco quería ser una carga para mis hijos. Si ellos creían que era lo mejor, tal vez tenían razón. Tal vez yo ya no podía cuidarme sola. Tal vez sí se me estaba olvidando todo. Tal vez sí estaba mal de la cabeza, como decían. Pero cuando vi mi casa, mi cocina con el fogón de leña, mi mesa de madera donde había comido durante tantos años, mi mecedora donde me sentaba a ver pasar las tardes, sentí que se me partía el alma. Aquí había sido feliz. Aquí había criado a mis hijos. Aquí había llorado a mi esposo. Aquí estaban todas mis memorias pegadas a las paredes como si fueran retratos. ¿Y mis gallinas? Le pregunté a Ramón. Se las voy a dar a don Jesús, el vecino. Él las va a cuidar bien. Mis gallinas que me conocían, que venían corriendo cuando yo llegaba con el maíz, que ponían huevos tibios que yo recogía cada mañana. También se las iban a llevar, como si fueran cosas que ya no servían. Pasaron varios meses viviendo en casa de Ramón, y cada día me sentía más fuera de lugar, como un mueble viejo que estorba pero que no se puede tirar. Marta me trataba con paciencia, pero era una paciencia cansada, como la de alguien que tiene que cargar algo pesado y ya se le están entumiendo los brazos. Los niños ya casi no me hacían caso. Llegaban de la escuela, me daban un beso rápido y se iban a hacer su tarea o a ver televisión. Ya no me pedían que les contara cuentos, ya no se sentaban conmigo a platicar. Cuando yo trataba de hablarles, me contestaban con monosílabos, como si les diera flojera conversar conmigo. ¿Cómo te fue en la escuela, Carlitos?, le preguntaba. Bien, me contestaba sin levantar la vista de su cuaderno. ¿Qué aprendiste hoy? Cosas. Y ya no había más plática. Yo me quedaba ahí parada, viendo cómo hacía su tarea, queriendo ayudarle pero sin saber cómo, porque lo que enseñan ahora es muy diferente a lo que enseñaban en mis tiempos. Marta se quejaba de todo lo que yo hacía. Si me levantaba muy temprano, decía que hacía ruido y despertaba a toda la familia. Si me levantaba tarde, decía que el desayuno se enfriaba. Si me sentaba en la sala, decía que estorbaba el paso. Si me quedaba en el cuarto, decía que parecía que me estaba escondiendo. «Doña Remedios», me dijo un día después de comer, «¿por qué no se va a sentar al parque? Hay otros señores de su edad. Puede hacer amigas». Pero yo no quería hacer amigas. Yo quería estar con mi familia, con mis nietos, aunque ya no me quisieran como antes. Ramón llegaba cansado del trabajo, y ya no tenía tiempo para platicar conmigo como antes. Se sentaba a ver televisión, comía callado, y se iba a dormir temprano. Los domingos ya no salíamos a ningún lado, ya no íbamos a misa juntos como hacíamos cuando yo vivía en mi casa, y él venía por mí. Una noche los oí discutiendo en voz baja en su cuarto. «No puedo más, Ramón», decía Marta. «Toda la casa huele a vejez. Los niños ya no se sienten cómodos, y yo no tengo ni un momento para mí. Además, se está poniendo peor. Ayer me preguntó 3 veces qué día era, y antier se levantó en la madrugada pensando que tenía que ir a darles de comer a las gallinas. Es mi mamá, Marta. No la puedo dejar en la calle. No estoy diciendo que la dejes en la calle, pero hay lugares donde la pueden cuidar mejor, donde esté con gente de su edad, donde tenga atención médica. Aquí nomás se está deteriorando más». «¿Estás hablando de un asilo? Ramón, no te pongas así. Hay lugares muy buenos, muy limpios, donde la van a tratar bien, y nosotros la podemos visitar seguido». Yo me quedé tiesa en mi cama, sintiendo cómo se me hacía un nudo en la garganta. Un asilo. Querían mandarme a un asilo, a morirme entre extraños, lejos de todo lo que había sido mi vida. Esa noche lloré hasta que se me acabaron las lágrimas. Lloré por mi casa abandonada, por mis gallinas que ya no eran mías, por mis nietos que ya no me querían, por la vida que se me estaba terminando como se termina el hilo en el carrete. Al día siguiente, no dijeron nada del asilo, pero yo sabía que ya lo habían decidido. Se les notaba en la cara, en la manera como me miraban,
como si yo fuera un problema que tenían que resolver pronto. Pero al final no me llevaron a ningún asilo. Un día Ramón llegó del trabajo más temprano que de costumbre y me dijo que me iba a llevar de regreso a mi casa, que habían pensado mejor las cosas, que yo iba a estar más feliz en mi lugar. Pero vamos a poner a alguien que la visite seguido, me dijo, y le vamos a dar un teléfono para que nos hable si ocupa algo. Yo no entendí muy bien qué había pasado, por qué habían cambiado de opinión, pero no pregunté. Tenía tanto miedo de que se arrepintieran que mejor no dije nada. Empaqué mis pocas cosas en el maletín viejo y me subí al carro sin despedirme de Marta ni de los niños, porque ya se habían ido a la escuela. El camino de regreso a mi casa se me hizo eterno y cortito al mismo tiempo. Eterno porque tenía ganas de llegar, de ver mis paredes, de sentarme en mi mecedora. Cortito porque sabía que cuando llegáramos, Ramón se iba a ir y yo me iba a quedar sola otra vez. Pero esta vez, con la certeza de que ya no iba a volver como antes. Mi casa estaba igual que como la había dejado, pero se sentía diferente, como si hubiera envejecido en mi ausencia. El patio estaba lleno de hojas secas, las plantas del chile se habían muerto, y había telarañas en las esquinas de los cuartos. Don Jesús había cuidado mis gallinas, pero solo quedaban 2, muy flacas y tristes. Las otras se murieron, me dijo don Jesús cuando vino a saludarme. Creo que se murieron de tristeza, porque no comían bien. Los animales también extrañan, ¿verdad, doña Remedios? Ramón me ayudó a limpiar un poco, me trajo despensa para varios días, me dejó un teléfono nuevo que yo no sabía usar, y se fue prometiendo que me iba a venir a ver cada semana. Pero no vino la semana siguiente, ni la otra, ni la otra. Desde entonces, nadie volvió a tocar mi puerta. A veces llamo al teléfono que me dejó Ramón, pero suena y nadie contesta. O cuando contestan me dicen que están ocupados, que después me van a devolver la llamada, pero nunca lo hacen. Los meses han pasado y yo me he ido acostumbrando otra vez a la soledad, pero es una soledad diferente a la de antes. Antes era una soledad que tenía esperanza, porque sabía que en cualquier momento podían llegar mis hijos o mis nietos. Ahora es una soledad que sabe que ya nadie va a venir. A veces me siento en la entrada con mi bastón y el radio viejo, esperando oír sus risas, sus voces gritando «¡Abuela!», como antes. Pongo la mesa para varios, como si fueran a llegar de un momento a otro. 3 tazas pequeñas para mis nietos, el mantel bordado que hice cuando era joven, las cucharitas de peltre que brillan como si fueran de plata. En la pared de la cocina tengo colgado un dibujo que me hizo Lupita hace ya como 2 años. Es una casa chiquita con humo saliendo de la chimenea, un perro café corriendo en el patio y una señora con trenzas largas parada en la puerta. Con sus letras chuecas de niña escribió, «Para la abue». Ese dibujo es lo único que me queda de ellos. La única prueba de que alguna vez fui importante para alguien pequeño. Hay días en que me levanto pensando que los voy a ver corriendo por el patio, gritando y jugando como antes. Me levanto con ganas, me peino el pelo, me pongo mi vestido menos viejo, y salgo al corredor a esperarlos. Pero solo está el gallo flaco rascando la tierra seca, y las 2 gallinas tristes que ya casi no ponen huevos. No estoy loca, digo a veces en voz alta, como para que el viento lo oiga y lo lleve a donde están mis hijos. Solo soy vieja, solo tengo la memoria cansada, pero todavía los quiero igual que siempre. Todavía sé hacer tortillas, todavía sé contar cuentos, todavía tengo brazos para abrazar y boca para dar bendiciones. Pero nadie me oye, solo las gallinas que levantan la cabeza como si entendieran, y después siguen picoteando la tierra como si nada. El otro día vino doña Carmen, la señora que manda el gobierno para ver cómo estoy. Es una muchacha joven, buena gente, que me trae despensa cada mes y me pregunta si necesito algo. Le conté de mis nietos, le enseñé el dibujo de Lupita, le platiqué de cuando venían a visitarme. ¿Y ya no vienen?, me preguntó, mientras anotaba cosas en una libreta. No, le dije, ya no vienen, creo que se les olvidó el camino. Ella me miró con ojos tristes y me dijo que a veces pasa eso, que las familias se van distanciando sin darse cuenta, que no es culpa de nadie, pero yo sé que sí es culpa de que me puse vieja, culpa de que se me olvidan las cosas.
culpa de que ya no sirvo para nada más que para sentarme en esta mecedora a contar los días que me quedan. A veces me pregunto si la memoria se borra primero en los que se van o en los que se quedan esperando. Porque yo me acuerdo de todo, de cómo olía el pelo de Lupita cuando le hacía trenzas, de cómo se reían los gemelos cuando les hacía cosquillas, de cómo me abrazaba Carlitos cuando tenía miedo de los truenos. Me acuerdo de cada palabra que me dijeron, de cada travesura que hicieron, de cada vez que me dijeron, «Te quiero, abuela». Pero ellos parece que ya se olvidaron de todo. Se olvidaron de mis tortillas calientitas, de mis cuentos, de mis besos en la frente, de las tardes que pasamos viendo crecer las plantas del chile. Se olvidaron de que aquí hay una abuela que todavía los espera, que todavía pone su lugar en la mesa, que todavía se levanta cada mañana con la esperanza de oír sus voces. La puerta de mi casa siempre está abierta, como ha estado desde que se fueron. Abierta para que entren cuando quieran, para que sepan que aquí siguen estando su lugar, su comida, su abuela que los quiere más que a su propia vida, pero nadie ha vuelto a tocar. Y aquí sigo, en mi mecedora, con mi radio viejo y mis memorias, esperando que algún día, aunque sea uno solo, alguno de mis nietos se acuerde de mí y venga a visitarme. No necesito que vengan todos, no necesito que se queden mucho tiempo. Solo necesito que uno, aunque sea el más pequeño, toque mi puerta y me diga, «Hola, abuela». Pero los días pasan, y la puerta sigue abierta, esperando. Y yo sigo aquí, cuidando mis memorias como quien cuida las últimas brasas de un fogón que ya se está apagando, pero que todavía puede calentar si alguien se acerca con ganas de sentir su calor. Esta es mi historia, la historia de una abuela que se quedó esperando. Y aunque ya no vengan, aunque ya se hayan olvidado de mí, yo sigo aquí, con la puerta abierta y el corazón lleno de amor que ya no tiene dónde ir, porque así es el amor de las abuelas. No se acaba aunque no lo reciban, no se enfría aunque nadie lo busque, no se olvida aunque todos se vayan. Y desde entonces, la puerta quedó abierta, pero nadie volvió a tocar.